Verónica Santamaría detuvo su Tesla frente a la vieja casona de ladrillo rojo en el corazón de Beacon Hill, Boston, con una sonrisa de depredador. A sus 35 años era la agente inmobiliaria más temida y exitosa de la ciudad, una mujer que había construido un imperio sobre la base de su astucia y una total falta de escrúpulos. El polvo de los siglos que cubría la fachada de la casa no era más que un símbolo de dólar para ella. Adentro vivía Julián Alden, un hombre de 85 años, frágil y solitario, el último obstáculo entre ella y un proyecto de condominios de lujo que la haría millonaria. ¿Qué podía salir mal al convencer a un anciano senil de firmar unos papeles? Verónica se ajustó el saco de diseñador, tomó su portafolios de cuero y caminó hacia la puerta, ensayando su sonrisa más compasiva. Lo que no sabía era que esa puerta no la conducía a un negocio fácil, sino al fin de su carrera. Lo que pasó después lo cambiaría todo para siempre. Julián Alden la recibió con ojos acuosos y una mano temblorosa. La casa por dentro era un museo de recuerdos, muebles cubiertos con sábanas blancas, el aire cargado por el olor a madera vieja y a nostalgia. Para Verónica solo olía a dinero estancado. «Señor Alden, Julián», comenzó ella con una voz melosa, «sé que debe ser difícil mantener una propiedad tan grande usted solo. He venido a ofrecerle una solución, una salida tranquila a una vida sin preocupaciones en un cómodo apartamento con todas las atenciones». Julián la miró, su mente nublada por la soledad y los achaques de la edad. Llevaba años sin recibir una visita que no fuera la de la enfermera semanal. La atención repentina de esta mujer elegante y persuasiva lo desarmó. Se sentó en un viejo sillón de orejas, escuchando el canto de sirena de Verónica, quien pintaba un futuro de paz y seguridad, omitiendo deliberadamente el precio irrisorio que planeaba pagar por ese tesoro histórico. «Piense en ello, Julián», continuó ella, sus ojos brillando con codicia. «Sin reparaciones, sin impuestos agobiantes, solo efectivo en su mano para que disfrute sus años dorados». Desplegó sobre la mesa de centro unos documentos preliminares llenos de cláusulas complejas y jerga legal diseñada para confundir. Le habló de depreciación, de costos de demolición, de la baja del mercado en propiedades obsoletas. Cada palabra era una estocada calculada para minar la confianza del anciano en el valor de su único patrimonio. Julián suspiró, abrumado. Quizás ella tenía razón. La casa se estaba volviendo una carga demasiado pesada y él estaba tan cansado. Verónica sintió la victoria. Era como quitarle un dulce a un niño. Le tendió una pluma de oro. «Solo una firma aquí, Julián, y comenzaremos el proceso para darle la paz que tanto merece». Él, con la vista nublada, tomó la pluma, sin saber que estaba a punto de vender no solo su casa, sino el legado de toda una ciudad. La pluma se deslizó sobre el papel, un trazo tembloroso que selló la primera parte del engaño. Verónica guardó los documentos con una rapidez felina. Su sonrisa compasiva, transformándose en una de triunfo, apenas le dio la espalda al anciano. «Lo llamaré en un par de días para finalizar todo, Julián. Ha tomado la decisión correcta», dijo, su voz ya perdiendo la calidez fingida. Salió de la casa sintiendo la euforia del éxito. Ya se imaginaba las grúas derribando esos viejos muros, el sonido de la construcción, el brillo de los nuevos cristales. Mientras se alejaba en su auto de lujo, Julián se quedó en el umbral, una repentina ola de frío y arrepentimiento recorriéndolo. Había un eco en la casa, una tristeza que parecía susurrarle desde las paredes, como si los retratos de sus antepasados lo miraran con decepción. Había cometido un error terrible, pero era demasiado tarde para entender su verdadera magnitud. 2 días después, Verónica regresó, esta vez con el contrato de venta final. Había acelerado todo el proceso, utilizando sus contactos para evitar las revisiones habituales que una propiedad de esa antigüedad requeriría. La oferta era ridícula, $50,000 por una propiedad que, incluso en su estado, valía millones solo por su ubicación.
Pero Verónica había adornado la oferta con promesas de encontrarle un lugar ideal y cubrir los gastos de mudanza, migajas que para Julián sonaban como un gesto de generosidad. «Aquí está, Julián», anunció, desplegando el contrato sobre la misma mesa de centro. «Todo listo. Un último paso y será un hombre libre de preocupaciones». Julián miró los papeles. Las letras pequeñas bailaban ante sus ojos. Se sentía atrapado, como si una corriente poderosa lo arrastrara sin que pudiera hacer nada para evitarlo. La soledad era una enfermedad, y Verónica era el único remedio que se le había presentado en años. Ella notó su vacilación. «Julián, confía en mí. Soy la mejor en esto. He ayudado a cientos de personas como usted a simplificar sus vidas», mintió sin titubear. Se sentó a su lado, adoptando un tono casi maternal. «A veces el pasado es una carga pesada. Hay que saber soltarlo para poder avanzar. Esta casa son solo ladrillos y madera. Sus recuerdos están aquí», dijo, tocándose el corazón con un gesto teatral. Julián la miró, queriendo creerle. Quería creer que no estaba traicionando la memoria de sus padres y abuelos, que solo estaba tomando una decisión práctica. «¿Está seguro de que es un precio justo?», preguntó en un susurro. Verónica soltó una risita condescendiente. «Julián, es un precio más que justo, considerando la enorme inversión que se necesita para hacer algo con esta ruina. Créame, casi le estoy haciendo un favor». La humillación silenciosa fue el empujón final. Asintió lentamente. Mientras Julián se inclinaba para firmar, el destino movía sus hilos fuera de esos muros cargados de historia. A unas pocas cuadras, el Dr. Samuel Reed, un historiador local apasionado por la arquitectura de Boston, estaba terminando su recorrido diario. Para él, cada edificio antiguo era un libro de historia. Al pasar por la casa Alden, notó algo que le heló la sangre. Un pequeño y discreto letrero de «Vendido» de la agencia de Verónica Santamaría clavado en el pequeño jardín delantero. Se detuvo en seco. Conocía esa casa, la había estudiado durante años. No era una casa cualquiera, era la casa del fundador, uno de los edificios originales de la colonia, aunque nunca había sido registrada oficialmente por la falta de descendientes interesados, o eso creía él. Sabía de la leyenda del último Alden que aún vivía allí, un recluso del que nadie sabía mucho. Un sudor frío recorrió su espalda. El Dr. Reed conocía la reputación de Verónica Santamaría, sabía de sus tácticas agresivas y su afición por demoler propiedades históricas para construir monstruosidades de cristal y acero. La idea de que esa mujer tuviera en sus manos la casa Alden era una catástrofe patrimonial. Se acercó a la puerta principal, su corazón latiendo con urgencia. Vio sobre el dintel de la puerta un símbolo apenas visible por el paso del tiempo, el escudo de armas de la familia Alden tallado en la piedra. Era la prueba que necesitaba. Un crimen contra la historia de la ciudad estaba a punto de cometerse, y él era el único que podía detenerlo. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas frenéticas a la Sociedad Histórica de Boston y al ayuntamiento. Tenía que actuar rápido antes de que la tinta de ese contrato se secara para siempre. Verónica celebraba por adelantado en su oficina minimalista con vistas panorámicas de la ciudad. Una copa de champán caro brillaba en su mano mientras miraba los planos del futuro The Alden Luxury Suites. Había sido demasiado fácil. El anciano no había opuesto resistencia. Su conciencia, si es que alguna vez tuvo una, estaba completamente silenciada por el sonido de los millones que estaba a punto de ganar. Su teléfono sonó. Era su abogado. «Vero, todo está listo para la firma final mañana a las 10. El notario estará aquí. Una vez que firme, la casa es tuya y podemos iniciar la demolición la próxima semana». Verónica sonrió. «Perfecto, prepara la excavadora». Colgó el teléfono y bebió un sorbo de champán, saboreando una victoria que sentía sucia y, por eso mismo, deliciosamente dulce. La historia para ella era un estorbo y estaba a punto de borrar un pedazo importante de ella con una simple firma. Mientras tanto, el Dr. Samuel Reed estaba librando su propia batalla contra el tiempo.
En las oficinas de la Sociedad Histórica, rodeado de mapas polvorientos y libros encuadernados en cuero, exponía la situación con una urgencia febril. «No lo entienden», exclamaba un burócrata de rostro impasible. Esa casa fue construida en 1690 por Jonathan Alden, uno de los padres fundadores de esta ciudad. Es un monumento viviente, no puede ser demolida. El burócrata se encogió de hombros. «Doctor, si no está en el registro oficial de monumentos protegidos, legalmente no hay mucho que podamos hacer. Se necesita un proceso, una votación». Samuel golpeó la mesa con frustración. «No hay tiempo para un proceso, la van a demoler la próxima semana». Sentía la impotencia recorrer sus venas. Las leyes que debían proteger el patrimonio a veces eran las más lentas y torpes. Sabía que debía encontrar algo más, una prueba irrefutable que pudiera detener la venta en seco. La idea le vino como un relámpago. Los archivos de la ciudad, las actas fundacionales. Si lograba probar no solo la antigüedad de la casa, sino también su estatus legal original, podría tener una oportunidad. Corrió hacia el ayuntamiento, su mente trabajando a toda velocidad. Necesitaba un documento que anulara cualquier contrato de venta posterior. Recordó haber leído sobre una cláusula especial en las concesiones de tierras originales para los fundadores, una cláusula que designaba sus propiedades como patrimonio inalienable de la ciudad, confiado a la custodia de sus descendientes a perpetuidad. Era una ley arcaica, casi olvidada, pero si seguía en los libros, era su bala de plata. Se sumergió en los archivos del sótano, el olor a papel viejo y a tiempo detenido llenando sus pulmones. El reloj seguía corriendo, y cada minuto que pasaba, la historia de Boston se acercaba un poco más a la extinción. Pasó horas revisando tomos gigantescos, sus dedos manchados de tinta y polvo. La esperanza comenzaba a desvanecerse cuando en un viejo libro de registros catastrales del siglo XVII encontró lo que buscaba. Allí estaba, con una caligrafía elegante y descolorida, la concesión de tierra original a la familia Alden, y al final del texto, la cláusula que recordaba, clara e inequívoca. La propiedad estaba legalmente protegida por la propia fundación de la ciudad y solo podía ser transferida con la aprobación de un consejo histórico. Cualquier venta privada, especialmente para demolición, era ilegal. Samuel sintió un escalofrío. Tenía el arma que necesitaba. Fotocopió el documento con manos temblorosas. Miró el reloj. Eran las 9:15 de la mañana. La firma era a las 10. Tenía menos de una hora para cruzar la ciudad y detener la mayor estafa de la historia de Boston. La mañana de la firma final, Julian Alden se vistió con su mejor traje, uno que no había usado desde el funeral de su esposa hacía 20 años. Se sentía como un condenado caminando hacia el patíbulo. La casa estaba en silencio, pero era un silencio pesado, acusador. Miró el retrato de su tatarabuelo, Jonathan Alden, colgado sobre la chimenea. El hombre del cuadro lo miraba con ojos severos, como si pudiera ver la traición que estaba a punto de cometer. Julián suspiró. «Lo siento», susurró al aire. «Ya no puedo más». En ese momento, el timbre sonó. Era Verónica, radiante y eficiente, acompañada de un hombre con un maletín que presumió era el notario. «Buenos días, Julián. ¿Listo para empezar su nueva vida?», dijo ella, su voz demasiado alegre para la atmósfera sombría de la casa. Lo guió hacia el comedor, donde el contrato final esperaba sobre la mesa de caoba. Verónica le explicó los últimos detalles con una paciencia fingida, señalando dónde debía firmar. El notario, un hombre de rostro serio, preparó sus sellos. Para ellos, era solo otra transacción, otro día en la oficina. No tenían idea del peso histórico de esos muros, ni de la sangre que corría por las venas del anciano que tenían delante. Julián tomó la pluma una vez más. Su mano temblaba tanto que apenas podía sostenerla. Cerró los ojos por un instante, resignado a su destino. Podía escuchar los latidos de su propio corazón, un tambor lento y fúnebre. Estaba a punto de trazar la primera letra de su nombre cuando un golpe atronador en la puerta principal los hizo sobresaltar a todos.
El golpe fue seguido por otro y luego la voz de un hombre gritando desde afuera: «Deténganse, no firmen ese contrato, es ilegal». Verónica se puso pálida. «¿Quién diablos es?», siseó al notario. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe y el doctor Samuel Reed irrumpió en el comedor, sin hálito, con el rostro enrojecido por la carrera y agitando unos papeles en la mano. «¡Alto! Esta venta es un fraude», exclamó, su voz resonando en la habitación. Verónica se levantó de un salto, su rostro una máscara de furia. «¿Y usted quién se cree que es para entrar así en una propiedad privada? Llamaré a la policía». Samuel la ignoró y se dirigió directamente a Julián. «Señor Alden, soy el doctor Samuel Reed, historiador. Le ruego que no firme nada. Esta mujer lo está engañando. Su casa no es una ruina, es un tesoro invaluable». La confusión en el rostro de Julián era total. Miraba de Verónica a Samuel, sin entender qué estaba pasando. El aire se llenó de una tensión eléctrica, el preludio de la tormenta que estaba a punto de desatarse. ¿De qué estupideces está hablando?, espetó Verónica. Esta es una transacción legal. Ahora salga de aquí o lo haré arrestar. Samuel finalmente la miró, sus ojos llenos de un desprecio helado. «La única que será arrestada aquí es usted, señora Santamaría, por intento de estafa y destrucción de patrimonio histórico», dijo. Y luego, con una voz clara y potente para que todos lo oyeran, dejó caer la bomba. «Esta casa está protegida por el acta fundacional de la ciudad de Boston de 1690. No puede ser vendida sin la aprobación del Consejo Histórico, y mucho menos demolida». Dejó caer sobre la mesa la copia del antiguo documento. La caligrafía ornamentada y el sello de la colonia parecían burlarse de los modernos y asépticos contratos de Verónica. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el jadeo de incredulidad de la agente inmobiliaria. Su engaño perfecto se estaba desmoronando ante sus ojos. Verónica cogió el papel con manos temblorosas, sus ojos recorriendo el texto antiguo. No podía creerlo. Una ley olvidada de hacía 300 años iba a arruinar su negocio multimillonario. «Esto es absurdo», balbuceó. «Este documento no tiene validez hoy en día». El notario, sin embargo, que también leía el documento por encima del hombro de Verónica, se puso pálido. Como experto en leyes, reconoció la redacción y la naturaleza vinculante de una cláusula fundacional. «Me temo que el doctor tiene razón, señora Santamaría», dijo en voz baja. «Una cláusula de patrimonio perpetuo en un acta fundacional es prácticamente inamovible. Anula cualquier transacción posterior». Verónica sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Julián, que seguía sentado, confundido, y luego al doctor Reed, cuyo rostro mostraba una determinación de hierro. La trampa que le había tendido al anciano se estaba cerrando ahora sobre ella. Pero la revelación más grande aún estaba por llegar. El doctor Reed se acercó a Julián, esta vez con una suavidad infinita. «Señor Alden, hay algo más que debe saber, algo sobre usted». Julián levantó la vista, sus ojos buscando respuestas. «Usted no es solo el dueño de esta casa. Usted es el último descendiente directo de Jonathan Alden, el hombre que la construyó». Samuel señaló el retrato sobre la chimenea. «El hombre que ayudó a fundar esta ciudad, que redactó sus primeras leyes. Usted, señor, no es un simple anciano. Usted es historia viva. Es el custodio de un legado que esta mujer intentaba robarle por una miseria». La revelación cayó en la habitación con el peso de una verdad innegable. Verónica se quedó sin aliento. Había intentado estafar no a un viejo cualquiera, sino a una figura de una importancia histórica monumental. El escándalo sería catastrófico. El rostro de Julián se transformó. La niebla de la confusión comenzó a disiparse, reemplazada por una chispa de asombro y orgullo que no había sentido en décadas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Verónica dio un paso atrás, completamente derrotada. Su carrera, construida sobre la arrogancia y el engaño, se desvanecía frente a ella.
El anciano al que había despreciado, al que había llamado ruina, era en realidad un pilar de la historia de la ciudad. El historiador que había irrumpido en su negocio era el guardián de esa verdad. Todo su plan, tan meticulosamente diseñado, se había derrumbado por un detalle que nunca consideró importante: el pasado. Esto no puede ser, susurró, pero su voz carecía de toda convicción. El notario ya estaba recogiendo sus cosas. Este contrato es nulo. Mi participación aquí ha terminado, dijo con frialdad, distanciándose de la catástrofe inminente. Verónica se quedó sola, frente a Julián Alden y el Dr. Reed, dos hombres que representaban todo lo que ella había intentado destruir: la dignidad, la historia y la justicia. El silencio en la habitación era ahora el sonido de su caída. Julián Alden se puso de pie lentamente, pero esta vez su espalda parecía más recta, su mirada más clara. Miró el retrato de su antepasado, luego al Dr. Reed y finalmente a Verónica. No había odio en sus ojos, sino una profunda y serena lástima. Siempre supe que esta casa era especial, dijo con una voz sorprendentemente firme. Gracias por recordarme por qué. Esas simples palabras fueron el golpe de gracia para Verónica. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo la tranquila afirmación de una dignidad que ella había intentado pisotear y que ahora se alzaba, inquebrantable. La agente inmobiliaria, la depredadora, la mujer que se creía invencible, se dio cuenta de que lo había perdido todo. No solo un negocio, sino su reputación, su futuro y cualquier rastro de respeto que pudiera haber tenido. El destino, con una ironía poética, había usado la historia para juzgarla. La tormenta no tardó en estallar. El Dr. Reed no solo había salvado la casa, sino que también había contactado al Boston Globe. Al día siguiente, la historia ocupaba la primera plana. Agente inmobiliaria de élite intenta estafar al último descendiente de los fundadores de Boston. La foto de Verónica saliendo de la casa con el rostro desencajado, junto a una foto de un dignificado Julián Alden en su puerta, contaba la historia a la perfección. El escándalo fue inmediato y masivo. Los teléfonos de la oficina de Verónica no paraban de sonar, pero no eran clientes potenciales, sino periodistas hambrientos de detalles y clientes furiosos que cancelaban sus contratos. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en sinónimo de vergüenza y corrupción. Las grandes corporaciones que la respaldaban le dieron la espalda de inmediato, emitiendo comunicados de prensa en los que se distanciaban de sus prácticas poco éticas. En menos de 24 horas, el imperio de Verónica Santamaría comenzó a derrumbarse. La Comisión de Bienes Raíces de Massachusetts abrió una investigación de emergencia. Se enfrentaba no solo a la anulación del contrato con Julián, sino a la suspensión indefinida de su licencia y a múltiples demandas por fraude. Su abogado, el mismo que la había ayudado a acelerar el proceso, ahora le informaba fríamente que su caso era indefendible. Verónica, la evidencia es abrumadora, la cláusula fundacional es sólida como una roca y el intento de estafa es evidente por el precio ofrecido. Estás acabada. Ella se encerró en su lujoso apartamento, el mismo desde el que había planeado su conquista, pero que ahora se sentía como una prisión de cristal. Desconectó su teléfono, cerró las cortinas, pero no podía escapar del ruido de su propia caída. Cada titular, cada comentario en redes sociales, era un clavo más en el ataúd de su carrera. La arrogancia que la había impulsado tan alto, ahora la hacía caer en un abismo sin fondo. Por otro lado, la vida de Julián Alden experimentó una transformación radical. De ser un anciano invisible se convirtió en una celebridad local. La comunidad, avergonzada por haber ignorado a uno de sus tesoros vivientes, se volcó en apoyo. Voluntarios de la sociedad histórica llegaron para ayudar a limpiar y organizar la casa. Vecinos que nunca lo habían saludado, ahora le llevaban comida casera y se detenían a charlar. Periodistas de todo el país querían entrevistarlo. Al principio, Julián se sintió abrumado, pero el Dr. Reed se mantuvo a su lado, actuando como su protector y amigo. Juntos, comenzaron a redescubrir la historia contenida en esos muros. Cada objeto, cada carta, cada mueble tenía una historia que contar, y por primera vez en muchos años, Julián tenía a alguien con quien compartirla. La soledad que lo había consumido se disipó, reemplazada por la calidez de la conexión humana.
El Ayuntamiento de Boston, en un acto de reparación histórica, declaró oficialmente la Casa Eldon como Monumento Nacional Protegido de primera categoría. Se asignaron fondos para su restauración completa, respetando cada detalle original. Julián ya no era el prisionero de una carga, sino el orgulloso curador de un legado. Caminaba por las habitaciones de su casa con una nueva energía. Su memoria, antes nublada, ahora se avivaba con los relatos del Dr. Reed y los recuerdos de su propia infancia. Se dio cuenta de que Verónica, en su intento de robarle, le había hecho el mayor de los regalos, le había devuelto su identidad, su propósito y la conexión con el mundo. La casa que casi pierde por una miseria se había convertido en el ancla que le devolvía la vida, demostrando que el verdadero valor no reside en el dinero, sino en la historia que nos define. La restauración de la Casa Alden se convirtió en un proyecto comunitario. Arquitectos especializados en preservación histórica, artesanos y voluntarios trabajaron codo a codo bajo la supervisión atenta del Dr. Reed y de un revitalizado Julián Alden. El anciano, que antes apenas se movía de su sillón, ahora participaba activamente, indicando los colores originales de las paredes, recordando la disposición de los muebles en su niñez y contando anécdotas de su familia a los jóvenes historiadores que lo escuchaban con fascinación. Su mente, que parecía apagarse, se encendió con un propósito renovado. La casa dejó de ser un mausoleo silencioso para convertirse en un hervidero de actividad y vida. Julián encontró una nueva familia en ese grupo de personas dedicadas a honrar el pasado. Ya no comía solo, el gran comedor se llenaba a diario con los trabajadores y voluntarios compartiendo historias y risas. Era la primera vez en décadas que la casa volvía a sentirse como un hogar. El Dr. Samuel Reed se convirtió en el mejor amigo de Julián. Pasaban horas en la biblioteca de la casa, catalogando libros antiguos y leyendo la correspondencia de los antepasados de Julián. Descubrieron diarios que narraban la vida en el Boston colonial, cartas que describían la participación de la familia en la Revolución Americana y documentos que trazaban la increíble historia de una familia entrelazada con la de la nación. Para Samuel era el sueño de un historiador hecho realidad. Para Julián era como conocer a su familia de nuevo, comprendiendo la magnitud del legado que casi entrega por nada. Ellos estarían orgullosos de ti, Samuel, le dijo Julián un día con los ojos húmedos. Y de usted, Julián, respondió Samuel. Usted ha mantenido la llama viva, incluso cuando no lo sabía. El vínculo entre ellos era la prueba de que la amistad verdadera no entiende de edades y que puede surgir en las circunstancias más inesperadas. Mientras tanto, la caída de Verónica era total. El juicio fue rápido y humillante. Fue declarada culpable de fraude e intento de destrucción de patrimonio. Su licencia fue revocada permanentemente y se le impuso una multa tan grande que tuvo que vender su Tesla, su apartamento de lujo y todas sus posesiones para poder pagarla. Pero el castigo más grande no fue el financiero, sino el social. Se convirtió en una paria. Nadie quería ser visto con ella. Las puertas que antes se le abrían con una simple llamada ahora estaban cerradas a cal y canto. Pasó de ser la reina de la escena social de Boston a una figura anónima y despreciada, obligada a tomar un trabajo como teleoperadora para sobrevivir. La ironía era cruel. La mujer que juzgaba a los demás por su valor monetario ahora no valía nada a los ojos del mundo que tanto se había esforzado por conquistar. A veces, desde la ventana de su pequeño apartamento alquilado en las afueras de la ciudad, Verónica leía noticias sobre la Casa Alden. Veía fotos de la casa restaurada, convertida en un museo viviente, con Julián Alden sonriendo, rodeado de niños escolares que visitaban el lugar. Cada foto era una puñalada en su orgullo. Había subestimado a un anciano, había despreciado la historia, y el destino le había dado una lección brutal. Entendió demasiado tarde que hay cosas que el dinero no puede comprar: la dignidad, el respeto y un legado honorable. Su ambición desmedida la había dejado con las manos vacías y el alma en bancarrota. Un recordatorio perpetuo de que aquellos que construyen su éxito sobre la ruina de otros, tarde o temprano, terminan enterrados bajo sus propios escombros. Su historia se convirtió en una leyenda urbana en el mundo inmobiliario, una advertencia sobre los peligros de la codicia.
Pasaron los meses y la Casa Alden abrió oficialmente sus puertas al público como el museo viviente del fundador. El día de la inauguración fue un gran evento en Boston. El alcalde pronunció un discurso, la prensa estaba presente y cientos de ciudadanos hicieron fila para ser los primeros en visitar el tesoro recién restaurado. El anfitrión y guía principal era el propio Julian Alden. Vestido con un elegante traje, su fragilidad reemplazada por una vitalidad asombrosa, recibió a cada visitante con una sonrisa cálida y una historia en los labios. Ya no era un recluso, sino un embajador del pasado, un narrador cuya vida era el capítulo final de un libro fascinante. La gente no solo veía una casa histórica, veían a un hombre que se había fusionado con su legado, que había encontrado la vida en las raíces de su historia. Su transformación era el milagro más grande que albergaban esos muros. El Dr. Reed, observando desde un rincón, sentía una profunda satisfacción. Su intervención no solo había salvado un edificio, había salvado a un hombre. Había rescatado a Julian de la soledad y la desesperación, y al hacerlo, había enriquecido a toda una ciudad. La Casa Alden se convirtió en uno de los lugares más visitados, especialmente por las escuelas. Julian tenía un talento especial para hablar con los niños, contándoles historias de una manera que los libros de texto nunca podrían. Les enseñaba sobre el valor de la historia, no como una colección de fechas y nombres, sino como la historia de personas reales, con sueños, luchas y legados que llegan hasta nuestros días. Se convirtió en el abuelo que toda la ciudad adoptó, un símbolo de resiliencia y de la importancia de cuidar nuestras raíces. La casa, antes un lugar de tristeza, ahora resonaba con las risas y la curiosidad de las nuevas generaciones. El Dr. Reed, observando desde un rincón, sentía una profunda satisfacción. Su intervención no solo había salvado un edificio, había salvado a un hombre. Había rescatado a Julian de la soledad y la desesperación, y al hacerlo, había enriquecido a toda una ciudad. La Casa Alden se convirtió en uno de los lugares más visitados, especialmente por las escuelas. Julian tenía un talento especial para hablar con los niños, contándoles historias de una manera que los libros de texto nunca podrían. Les enseñaba sobre el valor de la historia, no como una colección de fechas y nombres, sino como la historia de personas reales, con sueños, luchas y legados que llegan hasta nuestros días. Se convirtió en el abuelo que toda la ciudad adoptó, un símbolo de resiliencia y de la importancia de cuidar nuestras raíces. La casa, antes un lugar de tristeza, ahora resonaba con las risas y la curiosidad de las nuevas generaciones. En contraste, la vida de Verónica era un monótono desierto. Su trabajo consistía en leer guiones a personas desconocidas por teléfono, un mundo anónimo y sin rostro. Cada no gracias y cada llamada colgada era un eco de su propio fracaso. A veces, en sus descansos, buscaba su propio nombre en Internet. Los resultados eran siempre los mismos: artículos sobre el escándalo, comentarios llenos de desprecio. Su identidad digital estaba manchada para siempre. Descubrió de la manera más dura que la reputación, una vez rota, es casi imposible de reparar. La mujer que una vez manejó carteras de millones de dólares ahora contaba los centavos para pagar el alquiler. La lección del destino había sido implacable. La habían despojado de todo lo que ella usaba para medir el valor de los demás: el dinero, el estatus y el poder. Se encontró cara a cara con la insignificancia que ella misma había querido imponerle a Julian. Una tarde, impulsada por un masoquismo inexplicable, Verónica tomó un autobús hasta Beacon Hill. Se quedó en la acera de enfrente, oculta entre los turistas, mirando la Casa Alden. Vio a Julian en la puerta, despidiendo a un grupo de visitantes, su rostro iluminado por una felicidad genuina. Vio al Dr. Reed ponerle una mano amistosa en el hombro. Vio la placa de bronce que ahora adornaba la entrada: Hogar de la familia Alden, Monumento Nacional, 1690. Sintió una punzada que no era de envidia ni de ira, sino de algo parecido al vacío.
Ella había intentado poseer esos ladrillos, pero nunca entendió que el verdadero valor era el espíritu que los habitaba. Se dio la vuelta y se alejó, una sombra anónima en la ciudad que una vez creyó suya, finalmente comprendiendo que hay tesoros que no se pueden comprar ni robar, solo honrar. La Casa Alden se convirtió en mucho más que un museo. Se transformó en un centro comunitario donde el pasado y el presente se encontraban. Julian Alden, con la ayuda del Dr. Reed, estableció un fondo de becas con los ingresos del museo para ayudar a jóvenes estudiantes de historia. Vivió muchos años más, lleno de vitalidad y rodeado del cariño de una ciudad que lo había redescubierto. Ya no era el último de su linaje en un sentido de final, sino el puente que conectaba el legado de los fundadores con el futuro de Boston. Su historia y la de Verónica se convirtieron en una poderosa lección sobre la arrogancia y la humildad, la codicia y el valor verdadero. Esta historia los ha hecho reflexionar sobre cómo juzgamos a los demás, especialmente a nuestros mayores. Si ustedes también creen que la dignidad no tiene precio, que la historia merece ser protegida y que la justicia siempre encuentra su camino, dejen un like y compartan este video. Cuéntenos en los comentarios, ¿han presenciado alguna vez cómo alguien subestimaba a una persona que resultó ser extraordinaria? ¿Creen que las personas pueden encontrar un nuevo propósito en la vida sin importar su edad? Compartan sus experiencias y hagamos llegar este mensaje a más personas posibles. Suscríbanse para más historias que demuestran que el bien siempre triunfa. Y recordad, el verdadero valor de una persona nunca está a la venta y el destino siempre protege a los de corazón noble. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará sus almas. Los amo, familias del corazón. Fin.